Dolor en los dedos de los pies, vaya mal, ¿verdad? Una zona tan pequeña. Y cómo duele, casi no nos permite ni caminar. Quédate en este vídeo que hemos titulado Cómo aliviar el dolor de los dedos, porque yo, Sergio Martínez, fisioterapeuta y especialista en rehabilitación de pie y tobillo, voy a explicarte 4 automasajes que de seguro te van a ayudar a mejorar este problema. A continuación vamos a ver qué puede ser eso que está causando el mal en tus dedos. Y quédate hasta el final del vídeo porque pienso enseñarte 4 automasajes que probablemente te van a ayudar a solucionar este mal. Por último veremos algunas otras opciones de tratamiento que te ofreceré también al final del vídeo. Y es que cuando hablamos de dolor de los dedos, sobre todo de los dedos de los pies, pues debemos pensar en al menos 4 fuentes que pueden estar provocándolo, como por ejemplo es el dolor que viene de la piel y de las uñas, el dolor de origen vascular, también de esos pequeños tendones que alcanzan a los dedos y por último hablaremos por desgracia del dolor de origen neurológico. Si eres una persona que presenta entre sus dedos o en la punta de sus dedos esas durezas, esos picos duros que se forman en la piel, pues probablemente lo que estés es frente a una queratosis, un problema de dureza, de callosidad, que parece que no, pero es tan doloroso que puede llegar a ser invalidante. Y por otra parte, si observas que en tus pies existe algún tipo de encriptación de la uña, un abombamiento del canal de la uña, está rojo, está inflamado, es muy doloroso, es probable que te encuentres ante un caso de onicocriptosis. Muchísimas personas presentan dolor de los dedos porque es una zona pobremente irrigada. Los vasos sanguíneos son tan chiquitines que la sangre pues llega con mayor dificultad, por supuesto. En este caso, los problemas de dermatitis por éstasis o de lesiones por frío que sabemos que empeoran la vascularización, también puedes presentar esta lesión o este dolor en los dedos. En este caso, siempre será muy recomendable utilizar los ejercicios y masajes que aprenderemos a continuación. Es el mismo caso el de los tendones, porque como decía, esta región recibe diferentes tendones pequeños que cuando están sobrecargados suelen causar bastante dolor, tanto en los dedos como en la zona superior de los dedos. Y por último, debemos de saber que en los pies, entre nuestros dedos, discurren algunos nervios que en algunas situaciones podremos sobrecargar. En este caso, también pienso ayudarte con esta serie de ejercicios. Ahora bien, ¿cuándo no debería de aplicar los siguientes tratamientos? Siempre que encontremos heridas abiertas, ulceraciones, por supuesto que estarán contraindicadas estas maniobras. Si eres una persona que ha recibido una intervención quirúrgica y presentas material de osteosíntesis, ¿y esto qué es? Pues es toda la tornillería, placas, grapas y todos esos elementos quirúrgicos que emplean los cirujanos y que dejan dentro del cuerpo. Si eres una persona que presenta este tipo de materiales dentro de su pie, tampoco deberás de practicar esta serie de maniobras, más bien deberás dejar que un fisioterapeuta lo haga por ti. Y por último, si presentas algún tipo de enfermedad neurológica que esté afectando a tus pies, es mejor que te abstengas de autotratarte. Ahora sí, te voy a pedir que me acompañes para aprender conmigo una serie de maniobras de automasaje que pueden ayudarte a mejorar el dolor de tus pies. Como decía, sobre todo aquel que viene de origen tendinoso y de origen vascular. Fijaos, con la ayuda de una silla, pues puede ser con respaldo preferentemente, vamos a cruzar nuestra pierna para poder alcanzar nuestro pie, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a comenzar a pensar en esta parte vascular, en estos pequeños vasos que están atravesando esa zona tan delicada y tan puntera como es el pie. Vamos a comenzar a darles calor, ¿de acuerdo? Cogeremos la base de los dedos, apretaremos con nuestra mano y apretando con cierta fuerza, tampoco habrá que pasarse, comenzaremos a realizar una serie de movilizaciones en círculos. Esto va a permitir que fluyan mucho mejor los líquidos, que aumente el retorno venoso, el calor favorecerá que llegue mejor la irrigación, la sangre hasta los dedos y lo podemos hacer de forma separada con los dedos menores, los dedos pequeños y también con el primer dedo, sin ningún problema. Esta maniobra la podremos realizar perfectamente durante 1,5 minutos o 2 minutos. Después, para favorecer el calentamiento, tomaremos cada uno de los dedos, lo abrazaremos con nuestra mano
y haremos como si quisiéramos retorcerlo suavemente, hacia un lado y hacia el otro, como si quisiera girar sobre sí mismo, y comenzaremos a deslizar la mano para soltar en la región de la uña. Por supuesto, a esas personas que presentan callosidades, uñeros, pues no deberían realizar este ejercicio. Comenzaremos a realizar esta serie de giros hasta soltar el dedo y podremos hacer la misma maniobra en los dedos menores. Giraremos los dedos hasta llegar a la punta y soltaremos. Podremos repetir esta maniobra alrededor de 10 veces, 10 o 15 veces en cada una de las regiones. Ahora vamos a hablar sobre todo de los tendones, y pensemos que los tendones, como decía, van a venir por el dorso del pie y van a alcanzar a estos dedos. ¿Cómo podré estirar la región tendinosa del dorso del pie? Fijaos, cogemos la base de nuestros dedos, tiramos hacia atrás y tiramos hacia arriba. Y mantenemos esta postura que vais a notar tensa en el dorso del pie. La mantendremos pues alrededor de 1 minuto. Si queremos incrementar el efecto del estiramiento, con nuestra otra mano podremos recoger el dorso e ir soltando todos esos tejidos, tendones, músculos, incluso la propia base de la piel. Podremos ir soltando todas estas estructuras que almacenan muchísima tensión, sobre todo en aquellos pacientes que presentan dedos en garra. Y pensemos ahora, en contrapartida, en la región contraria, todos los músculos que vienen por la planta del pie y que alcanzan a los dedos en su zona más terminal. Veréis, con la otra mano podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos tirar hacia atrás de nuestros dedos, estirando todos esos tendones. Con nuestra otra mano, sin ningún problema, podemos realizar la misma maniobra de tracción con nuestros dedos alrededor de la superficie plantar. Tendones, la fascia plantar, tejido muscular, muchas estructuras que están alojadas en la planta de nuestro pie, con esta maniobra serán perfectamente relajadas. Entonces recapitulamos, podremos realizar maniobras de circunducción, podremos realizar maniobras de rotación y fricción, estiramientos del dorso del pie y por último estiramientos de la planta del pie. Algunos os preguntaréis con cuánta frecuencia puedo realizar esta serie de ejercicios. Bueno, pues son ejercicios bastante inocuos que si no causan ningún tipo de dolor ni problema, se pueden realizar perfectamente de forma diaria. Y llega la hora de despedirnos. Espero que esta serie de ejercicios te ayude a aliviar el dolor de tus dedos. Recuerda que aquí en Fisio Online te escuchamos. Deja tus comentarios y nosotros te contestaremos encantados de la vida. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.